Saborita es un proyecto agrícola. Se ve que David Moya quiere tocar tierra, volver a su tierra natal y crear un muy buen aceite de oliva virgen extra, ecológico, pero con ello cambiar también cosas aquí. Promover la producción agroecológica, contribuir a un desarrollo local rural. Saborita la agricultura y la producción de un buen producto es evidentemente muy importante, pero es también una herramienta para cambiar algo. Bueno, a través de Sabores de Vida lo que queremos hacer es una red entre productores, una red de colaboración y de apoyo. Esto nos permite ofrecer productos de calidad, nos permite apoyar a las personas que quieren dedicarse a la agricultura y nos permite también valorizar, darle valor al producto y al trabajo del campo. Lo que con Saborita queremos promover aquí, sobre todo, es la forma como trabajar el campo. Entonces, es un mantenimiento, una conservación y un apoyo a la biodiversidad en los campos cultivados. Es una recogida de campos abandonados y volver a que tengan fruto, que sean fértiles. Con eso va todo un trabajo de mantenimiento de terrazas, de paisaje de aquí, que es importante. El paisaje mosaico minifundio es único aquí. La palabra conservación de variedades autóctonas, de paisaje, de suelo, son los grandes retos que tiene Saborita. Desde Saborita y también desde Sabores de Vida, lo que queremos es que la gente que quiera dedicarse a la agricultura o a los trabajos artesanales de elaboración puedan quedarse aquí en este territorio. Este proyecto permite que la gente pueda trabajar, pueda ofrecer sus productos de calidad y le damos un valor a los productos, al territorio y a las personas también. Vale, lo que nos permite ese territorio es tener productos de muy alta calidad, que dan un sabor único, diría yo, que no todas las tierras tienen productos así de buenas como las podemos tener aquí, como la Marcona, por ejemplo, que es excelente en las almendras. Y hay un sentimiento también de orgullo cuando podemos ofrecer y mostrar todo lo que tenemos y como nos gusta lo que hacemos y nos gusta donde vivimos, este proyecto nos permite estar aquí y poder hacerlo y nos sentimos pues, muy orgullosos. Los problemas con los que nos hemos topado son sobre todo a nivel social, a nivel de la gente no conoce el producto ecológico, la gente no conoce, nosotros trabajamos mucho con grupos de consumo, mucha gente que no sabe lo que es un grupo de consumo ni esta forma de consumir. Entonces nos cuesta, por ejemplo, darle valor al producto cuando no hay ese conocimiento o esa sensibilización. Y que haya una comprensión de precios, de qué significa realmente producir un buen producto local, entenderlo y por lo tanto apoyarlo. Somos productores del Alto Palancia y colaboramos con otros productores. Lo que buscamos es mantener un circuito corto y transmitir todos nuestros conocimientos y nuestros saberes para que haya un buen conocimiento entre el consumidor y el productor.